Los hombres siempre han sido despiadados y agresivos, y se han movido por intereses egoístas y vanos, como la gloria y las riquezas, sin importar que arrasaran todo por su paso o que muriera gente, y por supuesto, sin llorar jamás. Eso es lo que nos dice el discurso feminista hegemónico, y si es así, debería serlo con mayor razón en la antigüedad. ¿O no? ¿O hay algo que no hemos visto? Pues no. Esta caricatura nunca ha sido cierta, no ya porque no todos los hombres hayan actuado así, sino porque entre los grandes hechos de la historia y en las grandes historias que componen nuestra literatura, podemos descubrir un rico mundo emocional que desmiente todo esto. La antigüedad estaba presidida por unos valores que quizás nos resulten sumamente alejados, extraños, pero que estaban bien definidos. Para mostrar cómo era en estos aspectos me propongo algo, un análisis de ciertos elementos y pasajes de la Ilíada y la Odisea que echará por tierra todo lo que se nos vende hoy sobre lo que los hombres han sido o son. Un pequeño análisis. La Ilíada, por ejemplo, empieza con la cólera de Aquiles. Tanto él como el resto de aqueos le piden a Agamenón que devuelva a la joven Criseida a su padre, que no solo se lo pide de buenas maneras, sino que les ofrece jugosos tesoros a cambio. Pero Agamenón no está dispuesto a ceder, salvo que los demás le den algo como contrapartida. Aquiles intenta hacerlo ceder, recordándole que si él y los demás están en guerra con Troya, es por ayudarle a Menelao y a él mismo a recuperar su honor. Los troyanos no le han hecho nada, y no tendría por qué enfrentarse a ellos. Además, teniendo en cuenta que, según sus palabras, él soporta la mayor parte de los esfuerzos de la guerra. Al final, Agamenón la devuelve, pero quitándole a Briseida a Aquiles, que es lo que más le duele y molesta. Aquiles saca su espada y se encara con él, pero son los dioses quienes le impiden ir más allá. Antes de irse de la tienda en donde están todos los líderes aqueos reunidos, le dice que tenga en cuenta que llegará el momento en que los aqueos le necesiten a él y a sus soldados, y no estará para ayudarles. Se acordarán entonces de qué le hicieron para que se ausentara de la batalla. Agamenón le quita la esclava obtenida, que le entrega su compañero Patroclo, aceptando esto haciendo de tripas corazón, o lo que es lo mismo, aceptando que no puede hacer otra cosa. ¿Y aquí lleva esto a Aquiles? A alejarse de todos y en la playa ponerse a llorar y a extender los brazos pidiendo el auxilio, el apoyo de su madre. Tetis acude a su llamada y le pregunta por qué llora. Aquiles le cuenta todo lo sucedido y le pide ayuda sin ningún tipo de problema. Además, él mismo reconoce su enfado y todo lo que recorre su cuerpo, la ofensa de Agamenón. Según el estereotipo ideológico que circula en la actualidad, Aquiles debería ser un simple bruto que intente todo por su cuenta y que no sea capaz de sentir nada como si fuera una piedra. Pues resulta que no. Resulta tremendamente humano después de miles de años, y dentro de lo humano, teniendo en cuenta que los hechos de la Ilíada transcurren durante la Edad del Bronce. Vemos además que Aquiles es capaz de unirse a otros, de luchar por otros y sus intereses, de prestar su espada y su vida a algo diferente a él. El otro ejemplo que tenemos precisamente está hacia el final de la obra. Héctor, que ha causado gran daño a los aqueos y ha matado a Patroclo, se encuentra frente a las murallas de su ciudad junto a Aquiles. Su padre, lejos de cualquier acción que pueda concebirse, se asusta, espera que su hijo se meta en la ciudad y comienza a llorar. Cuando observa que su hijo no va a entrar en Troya, se tira hasta del pelo del dolor y la desesperación, porque sabe lo que va a suceder. Su madre también llora. Héctor duda. Podría meterse dentro, en efecto, pero no lo hace. Sabe que lo tendrán como a un cobarde y que eso no servirá de nada. También baraja la opción de matar o morir o incluso de devolver a Helena a los aqueos para finalizar la larga guerra que asola su ciudad, y al final se decide por el combate. Aunque acaba vacilando alrededor de las murallas varias veces y es engañado por Atenea, Héctor toma la decisión de enfrentarse a Aquiles con una condición independiente del resultado del combate.
el que muera será entregado a los suyos y recibirá el funeral adecuado. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de un código dentro de la guerra. Nos habla de honor y de que absolutamente todo no vale. Hay un cierto respeto hacia el combatiente, o no ya al combatiente, sino a su familia, donde el que gana se erige por encima, sí, no lo vamos a negar, pero no humilla, no daña a la familia del muerto de modo gratuito. Claro, luego del combate, cuando Aquiles lo mata, lo ata a su carro y lo pasea hasta el campamento de los aqueos. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque Aquiles es alguien despiadado? ¿O porque lo mueve un dolor muy grande que cree resarcir haciendo eso? Pero es que aunque lo haga, luego Príamo acude a él y lo consigue ablandar con súplicas para que le entregue el cuerpo y pueda darle el funeral que se merece. Le cuesta, porque Aquiles no se olvida de Patroclo, y aun después de sus exequias lo sigue llorando. Aquiles le recibe con respeto y deferencia, le pide que aguante y no se deja llorar por el dolor. El dolor que nos anega solo nos nubla y no nos deja vivir. ¿De qué sirve lamentarse y dolerse eternamente, sin aceptar las cosas que suceden? Héctor, antes de morir, acepta su destino. Deja que las cosas sean como decidan los dioses. Aunque tiene cierto temor, sigue adelante. Es esa valentía la que hacía que los hombres, tanto en la literatura como en la vida real, fueran dignos de respeto, por mucho que os pudierais odiar o ser contrincantes de pueblos distintos cuya supervivencia dependiera de acabar con el otro. Aquiles, antes de entregarle el cuerpo de su hijo a Príamo, lo manda a lavar y ungir así como cubrir con una de las prendas que como tesoros le ofrece el padre de Héctor como rescate. Mientras lo deja marchar, le pide perdón a Patroclo por habérselo devuelto a Príamo, y podría haber quedado ahí la cosa perfectamente. ¿No es esta una escena agradable para Aquiles? El sufrimiento de un padre no le es indiferente y sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe ante todo tener empatía. El gran guerrero Aquiles sabe tener empatía. Y por eso mismo Aquiles invita a Príamo a un banquete y a llorar más tarde a su hijo, contándole la historia de Níobe y Leto. Pasa con él toda la noche hasta el amanecer, cuando el rey de Troya se lleve a su hijo a la ciudad. Ambos tienen los días contados y por muy fuertes que sean, saben que su destino les aguarda. La escena así resulta muy íntima, muy acogedora, muy solemne. Ambos lloran a los muertos, ambos sufren. Pero la guerra no los ha convertido en bestias irracionales. Y además, ambos admiran al que tienen enfrente. Príamo admira la belleza y el tamaño de Aquiles. Aquiles la nobleza y las palabras de Príamo. A la hora de dormir le prepara un lecho fuera y le pregunta cuántos días va a durar el funeral de su hijo, porque ese será el tiempo que él y sus hombres, junto al resto de aqueos, esperen sin blandir una espada ni derramar una gota de sangre. Príamo le ofrece el gesto a Aquiles y le dice que necesita 12 días, que si hay que luchar después, lo hará. ¿Y qué hace Aquiles? Estrecha la mano derecha al rey para que no tenga miedo, para sellar así el pacto al que llegan los dos y que no se romperá por nada. Con la celebración del funeral acaba la Ilíada. Ningún mortal puede escapar a su destino, pero tampoco a la emoción, al dolor, al llanto, a la debilidad. Eso sí, no se puede vivir así eternamente, las cosas hay que superarlas. Estos son los valores que dan forma y alma a la Ilíada. En la Odisea, los dolores, la pérdida momentánea de paciencia y la pena tras pena que se lleva Ulises en los 10 años que dura su viaje de vuelta a Ítaca, donde planean quitarle su reino, aparecen con mucha claridad. Entre otras cosas, la relación entre Ulises y Telémaco, padre e hijo, y como este último busca y ayuda a su padre a recuperar su trono, con el apoyo además de Atenea, es una de las notas dominantes de la obra. La nostalgia por el hogar es otra, pero la relación que hay entre padre e hijo es de lo más humano que hay. Una de las escenas, tal vez más conmovedoras, de la Odisea se encuentra en el recibimiento que los feacios le dedican a Ulises. No solo lo rescatan, sino que lo acogen entre ellos y le tratan como un invitado, con una hospitalidad que marca precisamente las culturas mediterráneas de Europa aún hoy. Hay que decir que Ulises no es ningún ingrato que se aproveche de los feacios para cogerles el brazo en lugar de la mano, sino que les suplica.
les pide que le ayuden a regresar a su hogar. Para ello, no solo le dan de comer y beber, sino que le preparan un barco y remeros para llevarle. Después de tomar algo, un Aedo empieza a cantar una historia. Odiseo se emociona y, sintiendo vergüenza, se cubre con un manto para llorar delante de todos. Cuando el Aedo se para, él se enjuga las lágrimas, se quita el manto y hace libaciones a los dioses. Pero cuando el Aedo regresa a su historia, Odiseo rompe otra vez a llorar. Los recuerdos de Troya, frescos todavía, seguro que los siente todavía muy hondos. Y también otros de su familia. La echa de menos. Por eso, al fin, el rey de los feacios, el único que se ha dado cuenta de que Ulises llora, para que no sufra más, para que no derrame más lágrimas, decide salir de su palacio con todos y hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con las historias. Esto es jugar al aire libre. ¿Por llorar por la nostalgia es Ulises menos hombre? ¿En la antigüedad habría quien dijera a un hijo o a un conocido que llorar no es cosa de hombres? Lo dudo. No sé de dónde vendrá esa expresión, pero no se ha ajustado nunca a la realidad, por más machos que fueran quienes lloraban. Cuando Ulises consigue regresar a Ítaca sin saber dónde está, ruega a Atenea, sin saber que es la diosa, porque tiene la forma de un joven pastor, que le cuente en qué tierra se encuentra, todo esto con humildad y cierta desesperación, porque ya se cansa de tanta prueba que se le pone por delante para poder volver con los suyos. Otro de los puntos más interesantes de la obra es no solo la relación entre Eumeo, el porquerizo de su padre, y Telémaco, sino cómo se reproduce el reencuentro entre padre e hijo. Cuando Ulises recupera su forma original porque había sido convertido en un mendigo por Atenea para pasar desapercibido, y le dice a su hijo que él es su padre, Telémaco lo niega. Su primer movimiento es el típico de negar algo que no te crees. Piensa que se trata de un dios. Pero Ulises se lo demuestra y cuando termina de hablar, Telémaco abraza a su padre entre sollozos y lágrimas. Y además, según la Odisea, los dos hacen esto ruidosamente, sin cortarse, sin pensar que el que los vea va a creer que son débiles o cualquier otra cosa. A partir de aquí, Telémaco ayudará a Ulises a quitarse a los pretendientes de su madre de encima. ¿Son nuevas masculinidades? ¿Telémaco y Ulises están deconstruidos? Ni una ni otras. Lo que ellos hacen es humano, no está cortado por patrones ideológicos y no entiende de géneros. Se suele decir que los hombres manejan las emociones de un modo distinto a las mujeres y que son como más reservados y demás. Sí, pueden serlo. Cada género vive lo emocional desde un punto de vista distinto al otro, por la educación sobre todo. Porque hombres y mujeres son diferentes, ni iguales ni peores. Viven las emociones de una manera distinta. Y no necesitan ideologías que les digan cómo o cuándo deben llorar, sentirse vulnerables y chorradas del estilo. Y podrá pensarse que lo que analiza y muestra es anecdótico, una mera ficción de un poeta desde muchísimos siglos. Tal vez tendrá razón quien lo piense. Pero cuando recordamos que la Ilíada y la Odisea eran la Biblia, para que nos entendamos todos, de todos los jóvenes griegos que aprendían a leer y a escribir, que recibían educación y que por tanto estas dos obras y sus personajes eran modelos a seguir, modelos de imitación, recordemos la Eneida de Virgilio en la cultura romana, para muchos de ellos nos damos cuenta de que tan superfluo o anecdótico no es. Y es más, antes de estar escritos los poemas fueron tradición oral, que se transmitían de unas personas a otras, si no hubieran sido importantes, ni se hubieran creado, ni recitado, ni pasado por escrito. La cosa es tal que es famosa la anécdota de Alejandro Magno y su deseo de imitar a Aquiles, uno de esos personajes que debieron impulsarle a conquistar a los persas. Y Alejandro Magno, con los valores recibidos de esta educación, los conquistó, pero fue bueno con ellos, se casó con una mujer persa y fue tolerante con su cultura y sus creencias. ¿Eso quiere decir que todos los hombres han sido y son buenos siempre? No. Porque existe multiplicidad de personalidades, de caracteres. Cada uno es un mundo y las malas personas han existido y existirán siempre. Sean hombres o sean mujeres. Y no es por una ficción, una verdadera ficción como la de la masculinidad tóxica, que es probablemente la idea más infundada de este siglo o una de las que más, sino porque el mundo es enteramente mucho más complejo que lo que las ideologías reducen a la caricatura con sus conceptos alejados de la realidad. Hablar de masculinidad tóxica o hegemónica supone una concepción plana, como si una mente colmena se tratase, un corporativismo donde los hombres han sido y son siempre todos iguales. La masculinidad antes y ahora
ha sido como ha sido, pero aunque tiene influencia de su propia cultura, no ha sido nunca tóxica. Y basta con acudir a las obras fundamentales de la literatura occidental al principio de todo, al principio de todo, nada más y nada menos, para ver cómo unos guerreros ya hacían cosas humanas, porque somos humanos, no culpables ni demonios por defecto y por el mero hecho de ser hombres. Y si os ha gustado este vídeo y lo que he desarrollado en él, dejad vuestro like, me ayudaría muchísimo si lo hacéis, y vuestro comentario. Habrá más análisis y vídeos de este tipo, analizando otras cosas de las culturas y sociedades de la historia. Hasta luego.